El pacto de las cadenas. El sonido que no debería existir. Parte 2. Recuento de la parte 1. Si acabas de llegar a este descenso a la locura, un breve recordatorio. Julián, un hombre perseguido por un asesinato reciente y años de alcoholismo, camina solo por un camino rural de Centroamérica. Ignoró las advertencias de los lugareños. Ahora, en medio de la oscuridad y el silencio antinatural de la selva, se ha topado de frente con una bestia del tamaño de un ternero, sentada en el camino, mirándolo con ojos de brasa roja. Julián ha desenfundado su arma. El enfrentamiento es inminente. El dedo de Julián se cerró sobre el gatillo. No hubo pensamiento consciente, solo el reflejo animal de destruir aquello que no entendía. Bang, bang. 2 disparos rompieron la quietud de la noche. El sonido fue ensordecedor, amplificado por el túnel de árboles que cubría el camino. El fogonazo del cañón iluminó la escena en breves destellos estroboscópicos. Las piedras del camino, las raíces retorcidas y la silueta masiva de la bestia. Julián parpadeó, cegado momentáneamente por la luz de su propia arma. El olor a pólvora quemada llenó sus fosas nasales, mezclándose con el aire húmedo. Sus oídos zumbaban con un pitido agudo. ¡Pi! Bajó el arma, respirando agitadamente, esperando ver el cadáver del animal sangrando en la tierra. O al menos, escucharlo aullar de dolor y huir hacia el monte. Pero cuando su visión se aclaró, el camino estaba vacío. No había sangre, no había cuerpo, no había rastro de huellas huyendo. La bestia simplemente no estaba. ¿Qué? Balbuceó Julián, dando un paso vacilante hacia adelante. Miró al suelo donde había estado la criatura. Las balas habían impactado en la tierra. Vio los pequeños cráteres humeantes en el polvo seco. No había fallado. Estaba a menos de 10 metros. Era imposible fallar. Maldito alcohol. Masculló pasándose la mano libre por la cara sudada. Me dio la pálida. Estoy viendo cosas. Intentó reírse, pero salió como un graznido seco. Guardó la pistola, aunque no le puso el seguro. Sigue caminando, Julián. Solo faltan 4 kilómetros. Llegas a la casa, te encierras, te tomas otra botella y mañana te largas al norte. Se obligó a mover los pies, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando dentro de una piscina. La borrachera que antes le daba valor, ahora se convertía en plomo en sus venas. Y entonces, el clima cambió. No empezó a llover de golpe. Fue una llovizna fina, fría y molesta. El chipi-chipi que empapa la ropa sin hacer ruido. La temperatura bajó 10 grados en cuestión de segundos. El vapor de su aliento empezó a ser visible frente a él. Julián se subió el cuello de la chaqueta de mezclilla. Caminó unos 200 metros más. El camino se estrechaba, encajonado entre 2 taludes de tierra alta cubiertos de raíces colgantes. Fue ahí cuando el sonido volvió. Cling, clang. Julián se detuvo en seco. El sonido no venía de atrás esta vez. Venía de los lados, de arriba de los taludes. Cling, shh, clang. Era el sonido inconfundible de eslabones de hierro pesado chocando entre sí, como si alguien arrastrara una cadena de barco por el suelo del bosque. Pero había algo más, algo que hizo que a Julián se le erizaran los vellos de los brazos. El sonido tenía eco, pero no había paredes para producir eco. Era un sonido metálico que parecía rebotar dentro de su propio cráneo. «Salgan», gritó, girando sobre sus talones, apuntando con la pistola a la copa de los árboles. «Sé que son ustedes. Los voy a matar». Pensó en los familiares del hombre que había acuchillado en la ciudad. «Me siguieron», pensó. «Me están cazando para vengarse».
Esa explicación, por terrible que fuera, era reconfortante, era lógica. Hombres con cadenas, hombres malos. A los hombres se les puede disparar. Pero nadie respondió. Cling, clang. El sonido se movió. Pasó de su derecha a su izquierda en una fracción de segundo. Una velocidad imposible para un humano trepando por el monte. Julián empezó a correr, o a intentar correr. Sus botas resbalaban en las piedras mojadas por la llovizna. Tropezaba, jadeaba. El aire frío le quemaba los pulmones de fumador. Tac, 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 tac. Ahora escuchaba los pasos de nuevo. Detrás de él, muy cerca, eran 4 patas, pesadas, y escuchó la respiración. No era el jadeo rápido de un perro corriendo. Era una respiración lenta, profunda, gutural. Rrr, como un fuelle viejo llenándose de aire. Julián sentía que la presencia estaba justo en sus talones. Podía sentir una electricidad estática en la espalda, como cuando va a caer un rayo. Vio una estructura vieja a un lado del camino, una pequeña ermita abandonada, de esas que la gente construye para los santos en los caminos rurales. Apenas tenía techo y 3 paredes, pero era un refugio. Se lanzó hacia ella, saltando una zanja de agua sucia. Se agazapó contra la pared de bloques enmohecidos, temblando incontrolablemente. Apretó la pistola contra su pecho, cerrando los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos. Empezó a rezar con la boca pastosa y sabor a aguardiente y bilis. El sonido de los pasos se detuvo justo en el camino, frente a la ermita. Julián contuvo la respiración hasta que le dolió el pecho. Abrió un ojo. Desde su escondite podía ver un trozo del camino iluminado por la luna que por fin rompía las nubes. Y lo vio pasar. Caminaba lento, majestuoso. No era negro, era blanco, pero no era un blanco puro. Era un blanco sucio, pálido, como el color de un hueso enterrado hace años o el vientre de un pez muerto. Era enorme, mucho más grande que el que había visto antes. Sus hombros sobresalían como los de un toro. El animal se detuvo justo frente a la ermita. Julián vio sus patas. No eran patas de perro. Las terminaciones tenían garras largas y curvadas, pero los dedos eran extrañamente largos, casi como manos humanas deformes cubiertas de pelo blanco y ralo. El animal giró la cabeza hacia la ermita. Julián se pegó a la pared, cerrando los ojos con fuerza, esperando el ataque, esperando los dientes en su garganta. Escuchó cómo el animal olfateaba el aire. Sniff, sniff. Y luego escuchó un sonido que rompió su mente en pedazos. El perro habló, no con palabras, sino imitando sonidos. El perro emitió el sonido exacto, idéntico, del cuchillo de Julián entrando en la carne de aquel hombre en la ciudad. Schlick. Y luego el sonido del último suspiro de su víctima. Kiasha. Era una grabación perfecta de su crimen, saliendo de las fauces de una bestia sobrenatural. Julián se tapó los oídos, a punto de gritar, las lágrimas de terror puro mezclándose con el sudor. El perro blanco soltó un bufido que sonó como una risa contenida, y luego las cadenas sonaron de nuevo, pero esta vez el sonido se alejó lentamente hacia la oscuridad del camino, como si la bestia hubiera decidido que Julián no valía la pena, todavía, o como si lo estuviera pastoreando hacia algo peor. Julián se quedó ahí, ovillado en posición fetal, mientras la lluvia arreciaba, convirtiéndose en tormenta. No sabía si el perro blanco lo había salvado de algo que venía atrás, o si simplemente estaba jugando con su comida. Julián acaba de escuchar su propio pecado reproducido por la garganta de un monstruo. La leyenda dice que el cadejo blanco es el protector. Pero, ¿un protector haría eso?
¿O será que la mente alcohólica de Julián ya no puede distinguir la realidad y está proyectando su culpa en la bestia? Aquí viene la pregunta clave para ustedes. En muchas versiones de la leyenda, el cadejo no te mata con dientes, sino que te vuelve loco primero. ¿Qué creen que acaba de ver Julián? ¿Era realmente el cadejo blanco protegiéndolo del negro que venía atrás? ¿O era el negro disfrazado para confundirlo? En el terror, nada es lo que parece. Si alguna vez has escuchado un sonido familiar en un lugar donde nadie debería saberlo, dale like a este video y comparte esto con alguien que crea que los animales no pueden hablar. Activa las notificaciones, porque en la parte 3, Julián va a cometer el error de creer que ha encontrado un amigo en este infierno. Nos vemos en la niebla.